Muy buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? Espero pues estén, creo que en estas horas, bueno, en este momento que estoy yo intentando grabar, creo que algunos están bajo actividades, creo, oí que estaban con parciales de bioquímica, parece, algo otros tenían actividades con filosofía. Bueno, estamos en periodo de examen, así es que eh, espero vayan bien, espero salgan bien. Espero obtengan notas pues excelentes, notas óptimas que les ayuden a, a dedicarle más tiempo a anatomía. Mentira, sí, realmente pues espero que salgan bien. No sé si les dijeron cuándo les iba a entregar notas el doctor Baldomero o las conocerán hasta, yo creo que no, hasta las van a conocer, bueno, no sé, la verdad no sé si las van a conocer hasta que las publiquemos junto con todo, ¿verdad? Que tenemos como tope para publicar el 17 de mayo. Por eso estoy algo atareado pues con las clases de macroanatomía, porque están grabadas unas, pero no me gustan como están. Hay algunas cosas que se grabaron también un poco a la carrera durante la pandemia y no estoy muy de acuerdo, no me gustan realmente. Y si algo no me gusta, pues no. Ya las publiqué una vez y las voy a volver a publicar, no, no es justo. No estoy de acuerdo, por eso las estoy regrabando. Esta y la de tórax. Hasta tórax vamos a evaluar. Creo que ya les había dicho hasta tórax, porque estaba incluido pelvis, pero pelvis la voy a obviar para este cómputo, la voy a dejar para el siguiente cómputo. De todas formas, en el siguiente cómputo prácticamente creo que solo voy a subir clases de micro, no lo he decidido todavía muy bien, y esta de pelvis. Y las demás clases van a ser impartidas por ustedes mismos. Era como el plan piloto, ¿verdad? Que les decía ayer, creo. Esa es la idea que he tenido para, para desarrollar la materia o para involucrarlos a ustedes también en la materia. Primero, pues, exposiciones con obtener una nota individual. Esta va a ser una nota global, o sea, una nota de grupo. Y la otra va a ser exposiciones, pero con el compromiso de que ahora las clases, o sea, lo que ustedes expongan es lo que se va a preguntar en el examen. Pero no, bueno, yo voy a dar las indicaciones previas a inicio de esas exposiciones. Pero digo, desde ya lo digo también, que no va a repercutir lo que ustedes digan en las clases en lo que yo voy a preguntar. Por ende, si me presentan clases flojas, esperando que las preguntas van a ser flojas, pues su nota va a ser muy floja. Y yo siempre voy a preguntar de acuerdo a el libro, porque tampoco voy a bajar la calidad de de la materia. Eso no lo voy a permitir tampoco, voy a bajar la calidad de la materia eh, por una exposición mediocre. Eh, Volvió a repetirse lo mismo con ciertos alumnos en relación a las exposiciones, pues ni modo. Los grupos pues ya tienen vía libre las representantes de los grupos para expulsar de sus grupos a la gente pues que no colabora, a la gente que en lugar de sumar pues resta. Hoy les va a pasar factura un poco. Así es que no, realmente no lo voy a permitir. O sea, si hay gente en el grupo que no trabajó, ni modo, la nota mala es para ellos, o la nota faltante es para ellos. Para los que se han esforzado de una u otra forma, pues, este, no, mis respetos, ¿verdad? No les voy a dañar su nota. Se va a trabajar en base a los que han expuesto, y los que no han expuesto no tienen absolutamente derecho ni a nota ¿cómo se llama? A nota de reporte, ¿verdad? No tienen derecho ni a eso, ni tampoco, que lo dije desde el inicio, pero me ha tocado estarlo repitiendo a cada rato en cada cómputo, trabajos extra no existen. No existen los trabajos extra para suplantar una nota que han perdido, eso no existe, conmigo no existe.
No existe tampoco diferidos de laboratorio, de cortos. No existe el diferido de cortos. El que lo falló. Y hasta ahí llegó. Yo les doy alguna salida al final porque da un poquito de tristeza ver casillas en blanco. Entonces lo que hago es que le duplico la nota anterior, ¿verdad? Si es, si tiene un 3 o tiene un 5, pues el 5 le doblo, ¿verdad? Entonces ya le pongo 5 en la actividad, pero lo he hecho en el cómputo anterior. Para este cómputo ya no, ¿verdad? Así que el que tiene casilla en blanco, pues le hace falta esa nota y ni modo. El promedio pues le va a decaer. Y hoy le voy a dar más importancia a los cortos para sumarlos a las notas de laboratorio. Entonces pueda que les disminuya, les desfavorezca en lugar que les favorezca. Así es que, porque no hay achaques, jóvenes. O sea, a estas alturas todas las compañías de teléfono han hecho maravillas para que todos tengamos señal, para que todos tengamos conexión a una red, cualquiera, Claro, Tigo, Movistar, todas tienen, ¿verdad? Capacidad para poder lograr conexión. Cuando me dicen se va la energía, pues hasta donde yo sé, las tablets, las laptops, los teléfonos, pues tienen una reserva de carga que bien puede servir para la exposición. En fin, bueno, ahorita acabo de tener yo fallos técnicos con mi fuente de luz, pero seguimos transmitiendo, seguimos grabando. Ya voy a ver qué es lo que me pasó. Me está fallando la fuente de esta luz que yo utilizo. Bueno, vamos a terminar la clase de cuello. En la anterior pues clase hablábamos del triángulo anterior, hablábamos de los músculos supra e infrayoideos que son del triángulo anterior, y hablábamos de algunas funciones del cuello, algunas características del cuello, movimientos, protección, cómo se subdivide para su estudio, vean los diferentes compartimientos y cómo existe esa fascia cervical, pues que ayuda a la protección de esos mismos compartimientos y a la formación de un compartimiento en sí. Entonces todo eso hablábamos en la primera clase de anatomía del cuello. Vamos a terminar pues ahora con la segunda parte de esta clase. Permítanme. Sí, anatomía del cuello. Va, creo que ya resolvimos. Bueno, vamos a seguir pues con lo que decíamos la vez pasada, los vasos sanguíneos del triángulo anterior del cuello. Al hablar de los vasos sanguíneos del triángulo anterior del cuello, estamos hablando de, por ejemplo, las arterias carótidas, la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común izquierda. Recordemos que ambas tienen un origen diferente. La arteria carótida común izquierda se origina directamente del callado de la aorta. Sin embargo, la arteria carótida común derecha, esta se origina del tronco arterial brachiocefálico. Es la diferencia. La izquierda es del callado de la aorta directamente y la derecha del tronco del tronco arterial brachiocefálico. Y es rama del callado de la aorta. Entonces, ese es uno de los primeros vasos importantes, las arterias carótidas comunes y por supuesto sus ramas. Las arterias carótidas interna y externa pasan a través del triángulo anterior del cuello. Ellas irrigan, pues como ya sabemos, hemos visto de forma indirecta, irrigan tanto el macizo facial como la cara. Perdón, el macizo facial como el interior del cráneo, o sea, de lo de la bóveda craneal. Y también irrigan el cuello. Otro vaso importante es la vena yugular, ¿verdad? La vena yugular tanto derecha e izquierda. Entonces, la vena yugular, que estas pues llegan a confluir con la vena subclavia y ambas pues dan origen a los troncos venosos brachiocefálicos y
o las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, y la confluencia de ambas es que da el origen de la vena cava superior. Pero a nivel del cuello, lo que nos interesa saber es que tenemos la presencia de la vena yugular interna, derecha y ¿cómo se llama? E izquierda, ¿verdad? Son las que encontramos a nivel del cuello. Entonces son de los vasos sanguíneos que encontramos ahí. Luego, permítanme, aquí está. La carótida común derecha e izquierda, como la vemos acá. Esto que está aquí abajo es la arteria carótida común. A nivel del triángulo anterior, específicamente en el triángulo carotidio, por eso su nombre, esta presenta la bifurcación, o sea, la división en la arteria carótida común, la arteria carótida interna, que se va a ir a través del foramen carotidio, ¿verdad? Va a llegar hasta la bóveda craneal, y tenemos la arteria carótida externa, que se va a quedar irrigando el macizo facial y parte pues del cuello. La arteria carótida común izquierda y derecha, como dice ahí, discurren lateralmente al esófago y a la tráquea, dentro de su compartimiento facial. ¿Se acuerdan cómo se llama el compartimiento facial, verdad? Entonces, en este trayecto no emiten ramificaciones, o sea, a nivel del triángulo carotidio no emiten ramificaciones, o sea, no hay ramas, lo único que aparece es la bifurcación, nada más. A la altura del cartílago tiroides, cada una emite sus ramas, la interna y la externa. Esa zona, pues, es la que se conoce como el triángulo carotidio, ¿verdad? O mejor dicho, es en la zona del triángulo carotidio. Además, en esta zona, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá, la arteria carótida común interna, perdón, la arteria carótida interna presenta una dilatación discreta que recibe el nombre de seno carotidio. Este seno carotidio tiene una función muy especial en la regulación de la presión arterial y a la vez también en el control de la oxigenación sanguínea. En esa zona, cuando hay, por ejemplo, pacientes que han tenido un desmayo, los desmayos en medicina se llaman lipotimias, han tenido una lipotimia, pues en algunos casos, si se conoce bien al paciente, se le puede hacer masaje y se le llama masaje carotidio. Es un masaje en esa zona del cuello con el objetivo de reactivar el sistema simpático o parasimpático, cualquiera de los dos, que reactive y que le mande una información al cerebro y prácticamente lo despierte. Así de sencillo. Entonces se hace un masaje en esa zona, pero esa zona sí tiene también una función especial, que es un regulador de la presión arterial. En el momento que en esa zona aumenta la presión arterial por A o por B motivos, hipercolesterolemia, ¿cómo se llama? Diabetes, algún susto, alguna preocupación, alguna descarga considerable de adrenalina, o sea, todo eso puede aumentar la presión arterial. Entonces, este seno carotidio, ¿verdad? Que también a veces recibe el nombre de cuerpo carotidio, tiene la función de contrarrestar ese aumento de la presión arterial, liberando, mandando información hacia el mismo corazón para que libere un poco una sustancia que se llama factor natriurético, y eso le va a ayudar a disminuir la presión arterial por la vía de la orina, o sea, disminuyendo la cantidad de agua en el cuerpo. Eso es fisiología pura. No estamos ahí. Lo que me interesa es que sepan que ahí tenemos una estructura específicamente en el triángulo carotidio que recibe el nombre de seno carotidio. Tiene regulación tanto para la presión del oxígeno, o sea, la oxigenación hacia el cerebro, porque en un momento dado ese seno carotidio detecta que no está llegando suficiente oxígeno al cerebro, corta la oxigenación hacia otros órganos y le da prioridad al cerebro, porque si el cerebro se apaga, pues nos podemos morir, así de sencillo. Entonces ahí encontramos el seno carotidio. Yo les decía, a nivel del triángulo carotidio no emite ramas, no, las ramas no las emite, al nomás hace la bifurcación.
que prácticamente lo hace en la parte, siendo aún posterior al músculo esternocleidomastoideo. Permítanme. En relación pues a la arteria carótida interna, como bien lo hemos visto, esta no, en el cuello realmente pues no emite ramas, porque sus ramas o su irrigación la da completamente al interior de la cavidad craneal, o mejor dicho, en el neurocráneo. Al entrar en el neurocráneo, en la cavidad craneal a través del conducto carotidio, esta pues se encarga de irrigar los hemisferios cerebrales, los ojos, el contenido de las órbitas, la frente, en fin, todo lo que conlleva o está involucrado en el neurocráneo. Acordémonos que también esta irrigación la hace de forma lateral y ascendente, y colabora con la irrigación de la base junto a la ¿cómo que se llamó? A la arteria vertebral, donde nos conforma, o sea, allí entra a jugar la arteria carótida interna, cuando colabora con ramas para el polígono de Willis. Acordémonos que el polígono de Willis principalmente se está conformado por ramas de la arteria vertebral después de ¿cómo se llama? Como viene después de formar la arteria basilar y las primeras ramitas que se dan a nivel de la base del cráneo. Entonces, la arteria carótida interna, pues su irrigación, todo es completamente al interior de la cavidad. La arteria carótida externa, esta sí emite ramas casi inmediatamente inmediatamente cuando se da la bifurcación, o sea, cuando se separa en interna y externa. Da ramas como la arteria tiroidea superior, arteria faríngea ascendente, arteria lingual, arteria facial, arteria occipital, arteria auricular posterior, arteria temporal superficial y arteria maxilar. Son ramas de la carótida externa. Entonces esta las da casi inmediatamente, se da la bifurcación, o sea, se da esto que estamos viendo acá, esto que estamos viendo en esta zona, y la interna pues se va derecho hacia el foramen carotidio y entra a la cavidad craneal, y ahí es donde da sus diferentes ramas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que al inicio tenía medio, como dicen, tuvimos una laguna mental en la que hablábamos de que nos daba ramas y que no las daba en el triángulo. No era eso. Lo que nos dice la guía es que en el momento que todavía está dentro del paquete, dentro del compartimiento, ahí es que no emite ramas, o sea, dentro del compartimento facial, los compartimentos que vimos al principio. O sea, en la base del cuello, pues prácticamente ella no emite ramas. Comienza a emitir ramas inmediatamente posterior al esternocleidomastoideo, cuando se cruza con el esternocleidomastoideo en las cercanías del triángulo carotidio. En ese momento comienza, y que se da la bifurcación, es que comienza a dar rama la arteria carótida externa. Sigamos, ojo con las ramas de la carótida externa, eso es muy importante. Permítanme. Vamos a ver, quiero ver. Estas son las ramas de las que estamos hablando. Aquí tenemos el seno carotidio. Aquí se ha retirado el esternocleidomastoideo, que tendríamos que verlo pasando de esta zona, ¿vea? De lado a lado. Entonces no lo tenemos visible, pero sin embargo pues tenemos visible la tiroides, tenemos visible el cartílago tiroides, la membrana tiroidea, y bueno, los otros músculos. Vemos la vena yugular, ¿verdad? La vena yugular la vemos en esta zona de acá, y vemos como la carótida interna, aquí se da la bifurcación, en esta zona de acá se da la bifurcación y comienza a ascender la carótida interna y entra a la cavidad craneal. Sin embargo, la carótida externa inmediatamente da ramas como la tiroidea, la lingual, la facial,
la auricular posterior, la arteria occipital, que más la temporal, la arteria temporal superficial, o sea, todas las ramitas de las que hablamos, la faringe ascendente, como vemos acá, que es para la faringe, todas esas son ramas de la carótida externa, o sea, la que se queda afuera y la que la que nos va a servir para irrigar todo el macizo facial. Entonces para eso nos sirve esta diapositiva. Con respecto al drenaje, pues la vena yugular interna, aquí la vemos, la vena yugular interna, va en esta zona. La vena yugular interna comienza como una dilatación del seno sigmoideo. Acordémonos que las arterias van hacia arriba, pero las venas vienen hacia abajo. Y en el caso del drenaje del encéfalo, del drenaje de la cavidad craneal, pues es a base de senos. Los senos cerebrales, pues son los que conforman o los que van dando forma a las diferentes venas que se van a ir formando, para, valga la redundancia, para llegar hasta el corazón. Entonces, nos dice ahí que la vena yugular interna comienza como una dilatación del seno sigmoideo, que es un seno venoso dural y recoge la sangre procedente del cráneo, el cerebro, las superficies de la cara y partes del cuello. Entonces, es del seno sigmoideo, ¿verdad? Lo vemos en esta zona de acá, ¿verdad? Del seno sigmoideo. Entonces, este es el seno sigmoideo. Aquí tenemos el sagital superior, el sagital inferior, hay uno transverso y vemos el sigmoideo que comienza prácticamente aquí inicia como vena yugular interna. Dice que sale del cráneo hacia el agujero yugular, también ya lo hemos visto, asociado con los nervios, con los pares craneales, el glosofaringeo, el vago y el accesorio. Y entra en la vaina carotidia, o sea, donde vimos el compartimiento carotidio, donde va la arteria, la vena y los nervios. Específicamente, ahí habla del nervio vago. Las tributarias de cada vena yugular interna incluyen el seno petroso inferior y las venas facial, lingual, faríngea, occipital, tiroidea superior y tiroidea media. Estas no son de origen intracraneal, estas ya son externas. El seno petroso inferior, eso es de la zona del temporal. Las venas faciales, eso es del macizo facial. La vena lingual, eso es del macizo facial, de la lengua. La faringe, eso ya es de la parte posterior de la cavidad oral. La occipital es por fuera. La tiroidea superior tiene que ver con el tiroide. Y la tiroidea media, que esas son estructuras que están por fuera del encéfalo o por fuera de la cavidad craneal. Entonces, la vena yugular interna recoge sangre del encéfalo o de la cavidad craneal y de las estructuras propias circundantes al cuello. Sigamos. Aquí vemos también, ¿verdad? Los diferentes senos, ¿verdad? Que nos ayudan a conformar pues la vena yugular. Aquí vemos el seno sigmoideo, el que veíamos allá, lo vemos ya como se debe ver, y vamos viendo que se van haciendo confluencias, ¿verdad? de senos, y de ahí es donde se va originando la vena yugular interna, que sale por su foramen, el foramen yugular. Pero el drenaje de la sangre lo hemos visto que se hace a través de senos. Eso lo venimos viendo desde las clases de neuro. Espero que eso pues haya quedado ya casi en piedra en su mente. Veamos los nervios del triángulo anterior del cuello. Permítanme. En relación a los nervios que encontramos en el triángulo anterior del cuello, vamos a ver pues que muchos nervios craneales y algunos pues periféricos pasan a través del triángulo anterior del cuello y continúan hacia su destino final, los órganos adyacentes o algunos distales, pero que necesitan el paso a través del triángulo para poder llegar hacia a donde están ellos. Los nervios craneales que se incluyen o que utilizan el triángulo anterior son el facial, el glosofaringeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. Los ramos de los nervios espinales, que estos ya son ramas de los nervios espinales, a partir, digamos, de C1,
tenemos el nervio cervical transverso del plexo cervical y los ramos superiores e inferiores del asa cervical. El asa cervical es una estructura con mucha importancia en la inervación de estructuras que encontramos en el cuello. En relación al nervio facial, este emerge por el foramen estilomastoideo. Ojo con esto. En algunas literaturas nos especifica o nos habla, es más, la que nosotros estamos utilizando, nos habla de que el conducto auditivo interno es uno de los agujeros que utiliza tanto el vestíbulo coclear, o sea, el octavo, y el séptimo, que es el facial, como vía para dejar la cavidad craneal. Pero realmente el facial emerge a través del foramen estilomastoideo. Por ahí es donde emerge. Sí entra en el conducto auditivo interno y lo hace con la intención, bueno, digo que lo hace con la intención, o sea, anatómicamente vemos de que ahí libera una de sus ramas, ¿verdad? Que es la cuerda del tímpano, que esa tiene relación con el sentido del gusto, porque nos trae información de los 2/3 anteriores de la lengua. Y eso pasa a nivel de la cavidad craneal, específicamente en el oído medio, específicamente en la caja resonadora o en la caja timpánica. Ese es el oído medio, porque el oído externo es la oreja, el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Pero ya después de la membrana timpánica o del tímpano o de la, ¿cómo le llaman la otra? Sí, el tímpano, dicen. La membrana timpánica o el tímpano, hasta llegar a la fosa oval, la fosa oval o el agujero redondo, que estas son estructuras que están que forman parte del se me olvidó el nombre ahorita, del laberinto óseo. Ya el laberinto óseo está, por su nombre, óseo, está dentro de él, es una estructura que está en el hueso temporal, en su parte petrosa. Entonces solo se observa nada más una convexidad donde se encuentran dos agujeritos, la fosa oval y el foramen redondo, o la ventana redonda, perdón, y la fosa oval y la ventana redonda. En la fosa oval descansa el estribo descansa la base del estribo, del huesecillo que se llama estribo, porque el orden de los huesecillos es martillo, es el que tiene contacto directo con la membrana timpánica. Luego está el yunque, que es intermedio, y el último es una cadena. El último es el estribo. La base del estribo, que su nombre lo dice, se le llama estribo porque parece un estribo. Los que han visto los que han andado a caballo, han visto caballos que tienen montura y todo, pues tienen un lugar donde se mete uno las botas, los pies, ¿verdad? Y eso se llama el estribo. Así igual que las bicicletas de carrera, pues también le llaman estribos a donde uno coloca los pies en el pedal y tiene una cobertura para poder pedalear con mucha más intensidad sin que el pie se deslice. Pues bueno, esa estructura que la que tiene contacto directo con el laberinto óseo, en la ventana oval específicamente, es la base del estribo. Entonces, en esa zona de la que les estoy hablando ahorita, que se llama, ese es el oído medio, ahí es donde se da por la parte posterior, aparece la emergencia del nervio facial, y en esa zona emite su ramita que se llama la cuerda del tímpano. Pero bueno, sigamos. Emite sus ramas, pero donde él abandona como nervio completo, como nervio que va a ir a dar sus 6 ramas, sus 5 ramas a la ¿cómo se llama? A la cara, al macizo facial. Lo hace por el foramen estilomastoideo. Emite sus ramas para los músculos vientre posterior del digástrico, músculo estiloideo y platisma. No es que solo a estos les da inervación, son los músculos que encontramos en el cuello.
Ya en las anteriores lo veníamos viendo, ¿verdad? Del facial, lo vimos cuando hablamos del platisma, ahora del digástrico y del estiloideo. Ellos son inervados por el músculo, por el nervio facial. Son músculos o estructuras del cuello inervadas por el facial o un nervio de naturaleza, como dice su nombre, facial, de naturaleza de la cara. Luego tenemos el nervio glosofaringeo, es otro de los pares craneales que utiliza el triángulo anterior. Donde emerge, este emerge junto con la vena yugular, o sea, utilizan el foramen yugular e inerva en el triángulo anterior al músculo estilofaringeo, otro músculo. No es yoideo, no es de los no es de los músculos que mantienen suspendido al yoides, no, este es el músculo estilofaringeo, este ya es otro músculo. Ah, bueno, estoy hablándoles y permítanme mi puntero. Esto, aquí tengo los dibujos y no lo he utilizado, permítanme, vamos a ver si le podemos dar ampliar. Aquí está. Entonces, en esta zona de acá es por donde, aquí acordémonos que esta es la mastoide, aquí tenemos la oreja que nos deja ver, por aquí es donde emerge completamente, entra en el conducto auditivo interno, eso sí, pero no entra junto con el vestíbulo coclear, pero el vestíbulo coclear ahí nomasito se queda, o sea, se divide en sus dos ramas, la rama vestibular, que es para el equilibrio, y la rama coclear, que es para la audición. Ahí se quedó, ya no siguió avanzando, pero el facial tiene que seguir avanzando. Entonces, para emerger después de haber entrado junto al glosofaringeo por el conducto auditivo interno, lo que utiliza es el agujero estilomastoideo. Entonces emerge y da las diferentes ramas que ya las conocemos, que las vimos en la clase anterior, ¿verdad? Estas de acá, todas estas ramitas. Bueno, sigamos. Permítanme. Vamos a quitar, ahí está. ¿Dónde estoy? Bueno, les pido disculpas porque tuve que hacer una pausa, tuve que salir un momento y dejé en pausa la grabación, pero no me fijé en qué realmente iba, porque fue de emergencia que tuve que salir. No me fijé si había terminado de leer, de explicar esto del nervio glosofaringeo, pero por si acaso, pues, me lo voy a decir. El nervio glosofaringeo emerge junto a la vena yugular y en el triángulo anterior inerva al músculo estilofaringeo. Él inerva otras estructuras, ¿verdad? Aparte del músculo estilofaringeo. Pero como aquí lo importante es qué es lo que inerva a nivel del triángulo anterior. Como ustedes pueden ver, aquí vemos la emergencia del nervio glosofaringeo junto a la vena yugular interna. En el triángulo, como vuelvo a repetir, inerva al músculo estilofaringeo, pero él también inerva, es sensitivo, inerva principalmente la base de la lengua, la porción faríngea, hasta inerva hasta la zona de la mucosa que está en la periferia de la desembocadura de la trompa de falopio, no, esa está más abajo, la trompa de Eustaquio o la tuba auditiva. Esa zona la inerva el nervio glosofaringeo, o sea, inerva varias regiones. En la base de la lengua nos trae información de algunos sabores de la parte posterior de la lengua, casi de la base de la lengua. Hay una línea, la línea terminal se llama, es la línea que nos divide la lengua en una porción oral y en una porción faríngea. Entonces, de esa zona es de donde nos trae información el nervio glosofaringeo. Sigamos. Algo que quiero, que quede claro, no que quede claro, no sería así tal vez, sino que algo que quiero
manifestar es, vaya, esto que yo estoy dando, esta clase de cuello, es la guía para poder leer en el libro, entender cuáles son los objetivos, cuáles son los puntos clave o la información necesaria, la información importante para esta clase. Tenemos hoy, pues en este curso tenemos la ventaja, porque yo sí lo llamo, es una ventaja, gracias a ustedes pues que han colaborado y que hasta el momento pues yo he leído unos reportes muy bien elaborados. Hay otros pues que están, como decimos, copia y pegue. Hay otros pues que están demasiado extensos con información que sin relevancia, y hay de todo. Entonces esos resúmenes vienen a fortalecer el tema que yo doy. O sea, tienen mucha más información. Es más, yo no les he dado una guía para que ustedes puedan desarrollar el tema, y lo hice adrede, lo hice con toda la intención para ver la capacidad de ustedes de investigar y de fusionar hacer un buen resumen, y presentar un buen trabajo, y en algunos casos pues ha sido fenomenal. Hay algo otros pues que, como les digo, hay un poquito de dejadez, pero sé que no es que el 100% del grupo es el flojo, por ejemplo. No, yo sé que hay compañeros pues que es de más. Yo sé que han andado pues rogando a algunos para que mande su reporte, y al final pues hasta se molestan. Platicaba yo con alguien y sin aludir a nadie, ¿verdad? Pero platicaba yo con alguien y decía, es que doctor, a mí me dan excusas como de que ellos trabajan y bien, jóvenes, yo les voy a decir algo ya que saco ese tema. A los que trabajan y creen que van a poder llevar esta carrera, les digo, mejor dedíquense a su trabajo, así en seco, y no me lo vayan a tomar a mal, pero se los digo con toda la franqueza y sinceridad. Olvídense que van a poder llevar dos cosas a la par. El que cree que va a poder llevar la carrera de medicina a la par de un trabajo está pero perdido. Hay algunas excepciones. Por ahí hay algunos que se dedican que tienen ya cierto trabajo, ¿cómo le puedo decir? Cierto contacto con el gremio por carreras afines. Sí, es verdad, pueda que le dé chance. Pues hay algo otros que tienen trabajos tal vez desde casa, ¿verdad? Hoy que se ha hecho muy popular esto, trabajos desde casa, y pueden manejar las cosas tal vez a control remoto. Sí, también, pero eso porque lo están viendo a nivel de un segundo año. Cuando lleguemos a un tercero, a un cuarto año, ustedes van a tener que sopesar las cosas. ¿Qué es más importante, si el negocio o el trabajo o su carrera? Porque esta carrera no es profesorado en inglés, no es matemáticas, no es eso, pues, ¿verdad? No es un técnico que están sacando en computación, en armar computadoras y piratear software. No es eso lo que están sacando medicina, así de sencillo. Entonces es una carrera que requiere mucho, todas las carreras humanísticas, desde que filosofía, pasando por las carreras ya que tienen que ver con pacientes y todas estas, pues psiquiatría, todas estas que tienen contacto con el paciente, no son carreras de medio tiempo, son carreras de tiempo completo, son carreras que tal vez ahorita les da chance. Y yo sé que hay algunos deportistas por ahí, yo sé que hay algunos que se dedican a negocios de X, ¿verdad? Y otros son empleados, y magnífico. Hasta el momento yo no he querido ser grosero con alguien cuando me dice, doctor, yo tengo que trabajar y mi jefe no me da chance. Mejor me quedo callado. Pero no me den esas excusas, porque no son válidas para mí. Porque esto no se puede llevar de otra manera. Ahora alguien me va a decir, sí, pero yo de ahí pago mi carrera. Pues búsquese otra forma, pero la verdad es que va a fracasar. No va a poder llevar las dos cosas a la par. Y si creen que
que les miento, pues ustedes sigan adelante. El tiempo me va a dar la razón. Porque si a este momento vamos raneando con las notas, no crean que es porque el doctor Machado los quiebra o porque los demás doctores los va a quebrar. No, es porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a la carrera. Si dedicando el tiempo suficiente vamos mal, imagínense así, a medias. Ahorita lo han visto fácil porque estamos así a esto de lo no presencial. Pero la verdad es que vamos a volver a eso y ahí olvídense, no se puede. Alguien me decía, sí, pero usted sí pudo. No, yo sí pude porque me dieron trabajo ahí mismo en la universidad, o sea, fue fácil, para mí fue fácil. Realmente yo agradezco, ¿verdad?, a los que me dieron la oportunidad y a Dios que me permitió me dio esa capacidad, pues, ¿verdad?, de poder trabajar dentro de la universidad y a la vez pues ser un estudiante. Pero eso es difícil, pues, que se vuelva a repetir, pues es difícil. Pero bueno, es un consejo, nada más, es un consejo que les doy. Los que creen que la pueden llevar y van bien y sacan buenas notas y démosle, y los felicito al que realmente lo logra, puchica, para mí, mis felicitaciones, le aplaudo, me quito el sombrero y le apoyo, ¿verdad?, al que lo logra hacer. Pero al que no y va raneando, mejor mire, sopese y vea qué es lo más importante. Ya tuvimos un estudiante que era un muy buen enfermero, allá de la Unión, no me acuerdo el nombre ahorita, y él creía que podía llevar las dos cosas. ¿Cómo? Si el pobre hacía turnos y tenía que venir a clases a la universidad y con la misma regresaba porque tenía otro turno, ¿en qué momento estudió? Nunca. ¿Qué pasó? Dejó la materia 2 veces. ¿Verdad? Anatomía dejó 2 veces. Y alguien muy profesional en lo que hacía, y muy buena gente, pero no es para todos. Y lastimosamente él no podía dejar su trabajo porque de eso vivía. Así es que, bueno, sigamos. El nervio vago. El nervio vago también emerge por el foramen yugular, o sea, junto al nervio glosofaringeo que acabamos de ver, y desciende dentro de la vaina carotidia, lo que ya hablábamos de los compartimientos. Al alcanzar el triángulo anterior, emite un ramo motor para la faringe, un ramo para el cuerpo carotidio, el nervio laringeo superior, que se divide en laringeo externo e interno, y posiblemente un ramo cardíaco. Estas son ramas del nervio vago, estos que estamos viendo en esta zona de aquí, ¿verdad?, del nervio vago. Aquí viene el nervio vago, va hacia abajo, ¿verdad?, va hacia abajo, y las ramas las da hacia el triángulo anterior, pero él se dirige hacia abajo. Él va a dar por ejemplo, aquí da su rama cardíaca, da un plexo pulmonar también, y da un plexo cardíaco, y da estas ramitas que encontramos acá. Por ejemplo, la ramita, ahí la maneja como el laringeo superior. En otra literatura se encuentra como laringeo recurrente, derecho e izquierdo, que el trayecto del derecho es completamente diferente al trayecto del ¿cómo se llama? Ay, me olvidó el nombre. Del recurrente del lado izquierdo. Uno lo hace pasando sobre la bifurcación del callado de la aorta, y el otro lo hace pues más arriba, pero eso lo vamos a ver en la 2. Entonces el nervio vago pues emite todas esas ramas. Esas ramas son importantes, las ramas del cuerpo carotidio. Por eso el masaje que se hace en el cuello buscando el cuerpo carotidio, que lo encontramos en la carótida interna, y que les decía que es un punto de regulación de la oxigenación cerebral o de la saturación de oxígeno. Hoy en estos días con lo de la pandemia, esa palabra de saturación de oxígeno se ha hecho muy popular, ¿verdad?, que el aparatito que nos ponen en el dedo para ver cuánto estamos saturando de oxígeno, ¿verdad?, que tiene que estar arriba del 95% para considerarse normal. Entonces esa medición pues la está haciendo permanentemente el cuerpo carotidio, y además lleva un monitoreo de la presión arterial, porque la presión arterial o las variaciones de la presión arterial a nivel cerebral son, si esas variaciones son
hacia la alza, o sea, a la elevación de la presión arterial, esa situación es nefasta para el tejido intracraneal. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que encontramos dentro del cerebro o en el cerebro, las arterias que encontramos a nivel cerebral, sí tienen las mismas características de todas las arterias, las tres capas, el endotelio, la capa muscular y la capa adventicia. Eso lo tienen todas igual, pero a nivel intracraneal tienden a ser un poco más frágiles. Un poco más frágiles. Estoy poniéndole nombre a algo que no debe ser así. O sea, no es que sean más frágiles, sino que es que por la misma complejidad del cráneo, en el cual pues hay una bóveda que lo protege, hay una zona de meninges que le dan otra protección, pues la naturaleza pues hace un poco más débiles esos vasos sanguíneos. ¿Cuál es el riesgo? El aumento de la presión puede romper uno de esos vasos, o si uno de esos vasos ya tiene un aneurisma, que es como una varice, digamos, es un defecto en la pared, se puede romper y darnos lo que la gente dice, un derrame cerebral. Eso no es un derrame cerebral, sino que el nombre es evento cerebrovascular, ECV, que puede ser isquémico porque se tapó por un trombo, por un émbolo, por una grasita que entró al sistema circulatorio y ahí se puede enclavar a nivel cerebral, o por la ruptura de un aneurisma y entonces puede ser hemorrágico. Los eventos cerebrovasculares son isquémico y hemorrágico. La presentación es la misma, o sea, uno como médico tiene que investigar, así como dicen en el aire, varias cosas para medio ubicarse si es isquémico o si es hemorrágico, porque si manda el examen que nos lo confirma es la tomografía axial computarizada, pero para estar seguros hay que ponerle contraste, y si es hemorrágico el contraste se va a salir de donde está la ruptura, donde está el defecto, y se va a desparramar sobre todo el parénquima cerebral, y entonces no terminamos de pasear en el paciente. Entonces ¿cómo se llama? Los contrastes pues se usan si tenemos la certeza de que es un evento cerebrovascular isquémico. Por ser isquémico no va a haber salida del líquido de contraste, pero ya me fui mucho. Luego tenemos el nervio espinal o el accesorio, que es el par craneal número 11. Este también emerge con el foramen yugular y es el más posterior, o sea, es el que está más atrás. Aquí lo estamos viendo, ¿eh? Va completamente atrás. Este ya no está en el triángulo anterior, este ya está en el triángulo posterior. Inmediatamente, sin dar ramas, pasa al triángulo posterior para inervar al músculo trapecio y al esternocleidomastoideo, dos músculos muy importantes del cuello, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, que son de la espalda. Aquí estamos viendo el trapecio y aquí estamos viendo el esternocleidomastoideo. Permítanme. Sigamos. El nervio hipogloso. El nervio hipogloso pues emerge a través del foramen del hipogloso. ¿Se acuerdan de ese foramen? Está por abajo de los cóndilos, no, por arriba de los cóndilos occipitales, que son como me decía alguien, son las patillas del hueso con el que se pega con el atlas. Por lo menos, dije yo, me entiende qué es lo que me está diciendo, pues, que no es así, ¿verdad? No son patillas, por supuesto, ni se pega, sino que se articula. Pero dice uno, si al menos tiene la idea, pues algo hemos ganado. Entonces dice que el hipogloso pues emerge a través del foramen del hipogloso, inerva la lengua, sin dar ramas en el triángulo anterior. O sea, como decimos, se va de paso, como lo vemos aquí. Aquí lo vemos, se va de paso para ir a dar inervación a la lengua. O sea que no emite ninguna rama a nivel del triángulo anterior. Hablando sobre del nervio cervical transverso, ya son nervios provenientes de raíces nerviosas a nivel cervical,
como dice ahí, es de C1 y C2, emerge por debajo del esternocleidomastoideo y es un ramo del plexo, es una rama, perdón, del plexo cervical que se origina pues en C1 y C2 y proporciona inervación cutánea a esa zona, o sea, inervación para la piel. Es el nervio cervical transverso, es este que vemos acá. O sea, este nos inerva la piel que tenemos en el triángulo anterior del cuello. Aunque hay que tener en cuenta que el músculo platisma, que forma parte de las fascia superficial, también es inervado por el séptimo, ¿verdad? Por el séptimo par craneal. El asa cervical, fíjense que del asa cervical, permítanme, mejor, bueno, del asa cervical dice que es un lazo de fibra, es una maraña de fibras nerviosas de C1 a C3. Discurre o camina o corre o se va junto, eso quiere decir discurrir, junto al hipogloso. El asa cervical emite ramas para inervar el vientre inferior del homoyoideo y las partes inferiores de los músculos esternoyoideo y esternotiroideo, o sea, músculos infrayoideos. Creo que aquí la tengo al final, permítanme, quiero mostrarles el asa cervical. Aquí está el asa cervical, para no quedar en deuda, es que esto es de la clase anterior, ¿verdad? Todo esto que está acá es el asa cervical. Como ustedes ven, por eso se llama un asa, porque viene, asa es de a saber, no, mentira, un asa es como una agarradera, por decir así. Entonces es una bajada y una subida prácticamente de nervios que emiten diferentes ramas para los músculos de los que estábamos hablando ya, del homoyoideo, esternotiroideo y el esternoyoideo, como lo vemos acá. Esas son las ramitas del asa cervical, ¿verdad? Que es esta, es todo esto que va hacia aquí, viaja y vuelve a subir, ¿verdad? Sigamos, voy a regresar a la que estábamos, ya casi terminamos, jóvenes. Permítanme, nervios del triángulo anterior, creo que aquí estábamos, no, esto ya la vimos. Estábamos en, sí, el asa cervical, magnífico. En estas clases de macroanatomía, que ya comenzamos prácticamente, me hablaron los chicos de pelvis. Por ahí nos quedamos un poquito cortos, les decía yo, a una parte muy importante de esta clase son las mediciones. Pero miren, no voy a hablar de eso, porque esa pelvis va para el cómputo 3, así que no lo voy a meter. Ya he oído ahí que el doctor habla demasiado, así que vamos a quitarle un poco, ya no les vamos a contar vida ni nada, no, mentira. Siempre se me sale de más, yo sí digo, no voy a meter ya otras cosas que no tengan que ver con la clase, pero siempre se me van. Bueno, sigamos, pasamos ya al triángulo posterior del cuello. Si ustedes se fijan, esta clase yo la voy dando platicadita, voy hablando de los triángulos, no he incurrido en hablar específicamente de cada estructura que encuentro en los 4 triángulos, por ejemplo, que tengo en el triángulo anterior, porque son 6 triángulos. En realidad son 12 triángulos que tenemos en el cuello, 6 a cada lado. Los 4 triángulos del triángulo anterior y los 2 triángulos del triángulo posterior. En cada uno hay estructuras que pueden encontrarse tanto en uno como en el otro. No lo he manejado así. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que el grupo al que se le ha asignado cuello, anatomía del cuello, me va a hablar, porque tienen más tiempo, me va a hablar sobre las estructuras que encontramos en cada uno de los triángulos. Espero. Así es que como ya se los canté prácticamente el grupo, ¿qué? Sería el grupo 9, sería el grupo que va a exponer este lunes. El lunes próximo sería, tenemos, es que esperen que no me ubico, estamos todavía en, bueno, ya sábado es
es la penúltima fecha. Ahí me exponen los grupos 6, 7 y 8. Y luego el 3 de mayo, Día de la Cruz. Día de la Cruz, los vamos a crucificar. No, perdón, ese día pues van a exponer los grupos 9 y 10. Entonces, para que me van a exponer los temas de cráneo, creo yo, y el tema de cuello. Bueno, veamos el triángulo posterior. El triángulo posterior del cuello, ahí me dicen los límites. ¿Cuáles son los límites del triángulo posterior? Volvámoslos a recordar. El borde posterior del esternocleidomastoideo. Los dos tercios de la clavícula y el borde anterior del trapecio. Esos son los límites. Y hay alguna literatura que también habla del hueso occipital en la parte superior. Aquí es los 2 tercios posteriores de la clavícula. Esos son es el límite inferior, el límite posterior y el límite anterior. No me vayan a poner, si se los pregunto, trapecio, perdón, esternocleidomastoideo, trapecio, clavícula. Mala, porque yo te las estoy dando como deben decírmela. Cabal con los límites, con lo que involucra. Eso es lo que me interesa. El vientre inferior del homoyoideo, ¿verdad? Este es el homoyoideo, es un músculo infrayoideo, viene desde el hueso yoides y va hacia el omóplato. Aquí prácticamente en anatomía casi no usamos el término omóplato, utilizamos el término escápula. Entonces pudiéramos decir que el nombre es el músculo escápulo-yoideo, pero en la literatura no sale ese nombre. Yo lo busqué y no lo he encontrado. Tal vez, pues no sé, no lo he encontrado. Entonces vamos a manejarlo así, homoyoideo, porque va para la escápula. Entonces el vientre posterior, que ya es que vemos acá, este es el vientre anterior, que me ayuda a dividir los triángulos musculares con el carotidio. Pero el vientre posterior, cuando ya llega al triángulo posterior, me divide al triángulo posterior en triángulo homoclavicular o subclavio y el triángulo occipital. Así me los divide como homoclavicular y occipital. Son los 2 triángulos en el triángulo posterior. El vientre inferior del músculo homoyoideo, ahí está lo mismo, ¿verdad? Subdivide el triángulo posterior en triángulos homoclavicular o subclavio y al triángulo occipital. El homoyoideo está inervado por el asa cervical y hace descender al hueso yoides, o sea, lo hace que baje el hueso yoides. ¿Para qué lo hace que baje? Por ejemplo, en la deglución lo ayuda a bajar, en la respiración también me ayuda a bajar. Sigamos. Hablamos de los músculos asociados al triángulo posterior. El esternocleidomastoideo, ¿cómo no va a estar asociado si es su borde anterior? El trapecio, su borde posterior. El esplenio de la cabeza, esto los acabamos de ver en columna cervical. Perdón, no, columna cervical, no, en columna vertebral. Pero sí, en la parte cervical, así es. Músculo esplenio de la cabeza. El músculo elevador de la escápula. Músculo elevador de la escápula. Son todos estos que vamos viendo aquí. Son músculos erectores de la espina. Son considerados dentro de los músculos erectores de la espina. El escaleno, ¿verdad? El escaleno posterior. El escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno. O sea, todo el grupo de escalenos que están viendo aquí, todo este grupo de escalenos, incluido este otro que está acá, es este manojito de nervios de músculos, todos estos también están asociados al vientre, al triángulo posterior, y por supuesto el homoyoideo, que es el que divide, ¿verdad?, al triángulo posterior en homoclavicular y occipital. Sigamos. Los vasos sanguíneos del triángulo posterior.
Aquí encontramos principalmente a la vena yugular externa, como lo vemos acá, la vena yugular externa. La vena yugular externa recoge sangre de la cara y al cruzar al esternocleidomastoideo, porque se va por delante, ingresa al triángulo posterior y finaliza al unirse a la vena subclavia. Ambas hacen los troncos venosos brachiocefálicos, que al unirse también entre ellos hacen la vena cava superior. Las tributarias, o sea, las que le dan, las que llegan a depositar su sangre que vienen drenando, las venitas más pequeñas, se llaman tributarias. Las tributarias de la vena yugular externa, mientras atraviesa el triángulo posterior del cuello, incluyen la vena cervical transversa, la supraescapular y la yugular exterior. Aquí está la supraescapular, la cervical transversa y la yugular anterior, que es esta que viene acá. Son estas. Todas esas se les llama tributarias, o sea, ellas necesitan descargar la sangre que han drenado y se me trabó, y la descargan o la vierten dentro de la vena yugular, que es la vena yugular externa, que la vemos acá. Sigamos. La tercera parte de aquí ya viendo un poco de las arterias, dice que la tercera parte de la arteria subclavia cruza la base del triángulo posterior. Posteriormente se convierte pues en arteria axilar. Nos estamos refiriendo a esta, dice, es la tercera parte. Esto que vemos acá es la tercera parte de la arteria subclavia. La arteria subclavia, si tenemos en cuenta que esta podría ser el lado izquierdo, esta arteria subclavia se originó en el callado de la aorta. En el lado contrario, o sea, en el lado derecho, la arteria subclavia se origina en el tronco arterial brachiocefálico, que también se origina de la callado de la aorta. Entonces, a nivel, aquí solo vemos la emergencia, a nivel del triángulo posterior, ¿verdad? Que estamos viendo, aquí hemos quitado, bueno, no nosotros, ¿verdad? Han quitado el esternocleidomastoideo, pero no se ve muy bien. Todo el triángulo posterior es este. Entonces, en la base podemos encontrarnos con la presencia de una porcioncita pequeña, como dice ahí, la tercera parte de la arteria subclavia se puede encontrar en el triángulo posterior, pero específicamente en qué parte del triángulo posterior, porque alguien se las podría preguntar, ¿verdad? Entonces puede ser en el lomo clavicular, ¿verdad? Bueno, otras, ¿verdad? Otras arterias, pues la cervical transversa y la arteria supraescapular. Estas pues son arterias que podemos encontrar, la arteria supraescapular que vemos acá y la arteria cervical transversa, que estas pues son ramas, ¿verdad?, propias del tronco tirocervical. El tronco tirocervical, que son arterias que van hacia la tiroides, o dar inervación a la tiroides, y a la vez pues dan unas ramas laterales, como lo son la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. ¿Qué más? Aquí se ve la primera parte de la arteria subclavia. Gira, se va pues completamente posterior a uno de los músculos escalenos, y ya vemos la tercera parte en esta zona. Aquí se va así dibuja como un arco yéndose por detrás de uno de los escalenos, específicamente del escaleno posterior. Vea, entonces, del adiós. Hoy le oía a alguien, hace poco le oía a alguien el error ese de decir escanelo, y ahorita ya se me clavó, como que no puedo hablar. Bueno, del escaleno anterior, ahí pues lo bordea hacia atrás la arteria subclavia, en este caso izquierda, y la tercera parte la vemos específicamente
apareciendo en el triángulo posterior, ¿verdad? Más de imaginación que de otra cosa, pero bueno, otra estructura que podemos encontrar a nivel del triángulo, pues es el plexo, el plexo braquial. Podemos encontrar las primeras ramas del plexo braquial, o de los nervios que conforman el plexo braquial. Ramas del tronco, ramas del tronco tirocervical, correcto. Esta irrigación, ya lo hablábamos, viene del tronco tirocervical, y a su vez es parte de las primeras ramas que da la arteria subclavia. En relación a los nervios, ¿verdad? Muchos nervios pasan a través de este triángulo, o están en el triángulo posterior. Incluyen el nervio espinal, es uno de los pares craneales, ramos del plexo cervical, componentes del plexo braquial y ramos del plexo braquial. El nervio espinal, por ejemplo, emerge por el foramen yugular, desciende por el cuello en dirección posterior para llegar al esternocleidomastoideo, al cual inerva por igual al músculo trapecio. Por su localización es susceptible a lesiones. Esto es muy importante con respecto al nervio espinal. Cuando decimos que es susceptible a lesiones, es porque veamos cómo el nervio espinal, pues, es de los nervios que está bastante externo. Este es el nervio accesorio. Aquí está el nervio accesorio, es un par craneal. Al ser un par craneal, pues este nervio tiene una característica, que tiene unas raíces que son propias de su emergencia de la médula oblongada, y tiene unos componentes que son de los primeros nervios cervicales. Entonces es como compuesto, es como mixto, pero su ubicación es a nivel del cuello, específicamente en el triángulo posterior, y está bastante expuesto. Como ustedes lo ven aquí ya solo piel es lo que falta. O sea, la fascia normal, ¿verdad? De la que cubre los músculos, y luego ya solo la piel. Y entonces este nervio está muy expuesto, el 11º par craneal, el accesorio o espinal. Pueden haber lesiones, ¿verdad? Los nervios cervical transverso, ¿verdad? Los que veíamos. Bueno, más que todo eso, los nervios auriculares mayor y menor ya son también de origen espinales. No me quiso dar. Vamos a ver. El plexo cervical, ¿verdad? Por la zona, pues es muy importante. Está formada por los ramos anteriores de los nervios cervicales de C1 a C4. Se forma principalmente en el cuerpo de los músculos que forman el suelo del triángulo posterior, dentro de la capa paravertebral de la fascia cervical, y consta de ramos musculares, que son los más profundos, y los ramos cutáneos, que son los superficiales. Esto lo hacen principalmente sobre los músculos escalenos. Los ramos cutáneos son visibles en el triángulo posterior y emergen por debajo del esternocleidomastoideo. El nervio occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso y los supraclaviculares. Volvamos, como nos dice aquí la flechita, que yo decía, ¿por qué le tengo estas imágenes acá y no lo voy a tocar? Son las ramitas del plexo cervical que tienen que ver con la inervación y algunas funciones motoras del cuello, o de las inervaciones, pues, del cuello. Son estos los nervios auriculares menor y mayor, perdón, el cervical transverso y los músculos, pues, está el músculo esternocleidomastoideo, y los nervios, pues, supraclaviculares. Sigamos. Estas son sus ramitas, apréndanselas, ya casi terminamos. Ramos musculares de los nervios, estamos viendo estos que están acá, ya son nervios cervicales todos estos, ¿verdad? Se distribuyen en varios grupos de músculos. Un ramo principal es el nervio frénico. El nervio frénico es el que nos inerva el diafragma.
Tiene raíces nerviosas de C3 a C5. En el cuello corre hacia abajo, adosado al músculo escaleno anterior por la arteria cervical transversa y la supraescapular. Por ahí se van los ramos, estos ramos musculares, ¿verdad? Específicamente hablando del nervio ferénico. Varios ramos musculares del plexo cervical inervan los músculos prevertebrales y vertebrales laterales. Estos ya los estamos viendo, incluyendo el recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, el largo del cuello y el largo de la cabeza. Son músculos internos de la zona, digamos, anterior del cuello, o sea, están en los cuerpos del cuello y le ayudan pues con la fijeza, con la rigidez, la rigidez no, digamos con la movilidad que tiene el cráneo pues a ese nivel. Entonces, como dice ahí, son varios ramos musculares, vea, que inervan esos músculos, por eso se llaman músculos prevertebrales y también vertebrales laterales, y son estos, los rectos. Los ramos de C1 a C3, estamos hablando del plexo cervical, contribuyen a formar el asa cervical, los cuales inervan a los músculos infrayoideos. ¿Se recuerdan del asa cervical? Si no, volvamos a verla. Aquí está, el asa cervical, ¿verdad? El asa cervical es una maraña de nervios que inerva esta zona. Espérenme, me fui mal, no era ahí. Ups, no era ahí. ¿Dónde estaba? Estaba acá. Aquí está. Entonces, los ramos del asa cervical, correcto. Digamos vamos a la siguiente. Estos que vimos ahorita eran ramos musculares, que son de las raíces posteriores. Ahora veamos los cutáneos. Estos son de la piel. Son visibles en el triángulo posterior cuando pasan hacia afuera del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, o sea, están por encima de él. ¿Cuáles tenemos? El nervio occipital menor, aquí los estamos viendo. Nervio occipital menor se distribuye en la piel del cuello y del cuero cabelludo, posterior a la oreja. ¿A quiénes inerva? Ojo con esa descripción. El nervio auricular mayor, inervando la piel de la región parotidia, la oreja y la zona mastoidea. El nervio cervical transverso, inerva las partes lateral y anterior del cuello. Aquí tenemos el cervical transverso. El auricular mayor, que está acá. El nervio supraclavicular, ¿verdad? Los nervios supraclaviculares, esos, permítanme, ¿dónde está? Los nervios supraclaviculares, que están acá, inervan la piel de alrededor de la clavícula y el hombro, llegando inferiormente hasta la segunda costilla. Eso nos inervan los supraclaviculares. Y bueno, jóvenes, ahí termina la clase. Yo sé que los chicos y chicas que nos van a hablar pues de cuello, vea, de la anatomía del cuello, pues nos van a tratar de apantallar y nos van a preparar un material de primera para que entendamos ya específicamente qué estructuras encontramos en cada uno de los triángulos. Información pues muy importante pues, cuando es didacta la cosa, cuando hay para dar clases, ¿verdad? Es importante conocer todas las estructuras que están en cada uno de esos triángulos. A la hora de una cirugía, pues lo menos que hay que saber qué triángulo estamos tocando. Lo que hay que saber es que hay que salvar la vida al paciente, más que todo. Les digo esto porque tal vez ya estos años ya sea menos, pero en los años que a mí me tocó cruzar cirugía, por ejemplo, era muy frecuente, muy frecuente las heridas por arma corto contundente, los machetes. Entonces, heridas en el cuello por machetazos o por puñaladas o por cuchillos eran muy frecuentes, muy frecuentes. Y ahí pues uno se daba cuenta pues de las estructuras que pueden ser dañadas
pero a la hora de estar operando lo importante es salvar la vida del paciente, no decir aquí estamos entrando al triángulo no sé qué, que no sé cuánto, no, es más que todo por hacer esto de forma formal y cubriendo pues todas las posibles dudas que puedan surgir, tanto en lo teórico, que es mi parte, y ustedes pueden abocarse conmigo por cualquier situación, y lo práctico pues que lo maneja el doctor Baldomero. Yo pues voy a estar siempre presente ya de ahora en adelante en las actividades presenciales, y dicho sea de paso, es muy posible, es muy posible, tengo una semana todavía para informarles que los exámenes van a ser de forma presencial. Es posible que me agarre sábado y domingo y cite unos el sábado, cite otros el domingo, y hacemos 2 jornadas de 2 grupos por cada jornada. Así que lo estoy evaluando. Tengo la dificultad que la fecha límite para subir las notas es el 17. Para el de macro no tengo problema, califico tranquilo. Calificar siempre 100 papeletas no es lo mismo que me las tiene calificadas ya la plataforma, ¿verdad? Pero la verdad, comentaba con alguien que se veía más compromiso de parte de los estudiantes a la hora de un parcial presencial, llámese práctico de macroanatomía. Entonces, y yo también les comenté la vez que fui a visitar a un grupo que estaba ahí en reunión, pues ya preparándose para esto del parcial práctico, me llamó la atención, ¿verdad?, que había ya interés por parte de los estudiantes para acudir a las actividades. Entonces, eso habla muy bien de ustedes, y luego verles trabajando en las piezas de macroanatomía. Bueno, yo no los vi, me contaron, pero sí vi que el interés bueno, no, la información que obtuvieron pues para poder realizar su examen de el examen de macroanatomía, pues habla muy bien. Entonces es necesario hacerlo presencial. Alguien me decía, de 2 minutos por pregunta. No, porque no es que van a pensar más, es que van a sacar las diapositivas, van a sacar resúmenes, y eso pues no se ve bien. No. Mejor evitamos la tentación. Entonces lo vamos a hacer posiblemente presencial, pero yo les indicaré esa decisión, y si se hace, pues hacer en esta semana la decisión, y ya nos sentaríamos los alumnos, se llamarían por días, por grupos, así como fue el de macro, así como fue el teórico, el práctico, perdón, así sería, en dos fechas, y ambas fechas pues quedarían seguidas prácticamente, y como les vuelvo a decir, puede ser que sea sábado y domingo, porque además el 10 de mayo, que es el primer parcial, según mis cálculos, 10 de mayo es el Día de la Madre, porque ahí no podemos trabajar. Entonces es posible que decida hacer los exámenes el 8 y el 9, y el 15 y el 16. Pero no estoy seguro todavía. 8 y 9 macro, 15 y 16 micro. El problema es que para tener listas las clases, las papeletas de micro, tendría que volarle trabajo el día 16 para tenerlas listas para subirlas el 17. Y créanme que calificar 60 preguntas o más en una noche es bien difícil, son bastante, hay que leer mucho. Pero todavía no he tomado una decisión, aún no me han notificado algunas cosas que solicité, así es que bueno, quedamos en espera. Terminamos con esto la clase, pronto la voy a subir, y cualquier situación, problema, pregunta, lo que sea, pues conmigo. Evitémonos los comentarios incendiarios o los comentarios sin sentido, o las situaciones de incertidumbre o lo que sea, con el afán de llamar la atención. Conmigo no soy mucho de rodeos, a mí mejor directamente las cosas, y por ejemplo el grupo de representantes sabe muy bien eso. Cualquier cosa directamente conmigo y la resolvemos. Pero si estamos metiendo terceros y todo eso, pues
yo no me gusta decirlo, pero el jefe de la materia soy yo. Y tengo libertad de cátedra. Y cuando tengo libertad de cátedra, pues yo puedo hacer y deshacer con respecto a la materia sin violentar los derechos que tiene el estudiante. Así es que vamos a ver, bueno, cualquier situación conmigo, jóvenes, esto es lo que les quiero decir. Cuídense mucho, descansen, estudien. Sé que mañana, bueno, algunos tuvieron examen hoy de bioquímica, otros creo que tienen examen el sábado. Sí, el sábado. El corto pues lo vamos a pasar para el día domingo a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Y vaya, miren, esas son situaciones para favorecer al estudiante. Lo malo es que esta clase de columna, esta clase de cuello, la quiero evaluar el lunes. Pero ya sería muy a quemarropa, así que voy a ver si la evalúo el miércoles. Pero la tengo que evaluar. Bueno, jóvenes, cuídense mucho, estamos en contacto. Y prácticamente de macro solo me falta subirles la clase de pelvis. Solo eso me falta, pelvis, y tenemos listas las clases para el parcial teórico de macroanatomía, que es el primero. En estos días les termino de subir las clases de micro, que esas ya las tengo grabadas. Solo tengo que revisar algunas cositas por ahí, porque a la hora que los chicos ya terminaron sus temas, vi algunas cosas que no son consistentes con mis clases, ¿verdad? Hay unos sesgos por ahí. Quiero ver si los resuelvo. Pero esas clases se van a subir a más tardar el viernes. No, todavía creo que subiría algunas como el 11, el 10 y el 11. Porque estas van a ser evaluadas el 15 y 16 posiblemente. Bueno, cuídense mucho, se les aprecia y felicidades a los que han estado, a los que van a salir muy bien en macroanatomía, a los que salgan bien también en bioquímica, espero que salgan bien, y filosofía, los que han tenido algunos por ahí. Cuídense, jóvenes, estamos en contacto. Pasen buenas noches.